a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por mis padres. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por el agua. Gracias, Señor, por el sol. Gracias, Señor, por el viento. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, seamos bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía, dando gracias a Dios por todas las cosas que Él nos concede. Seamos bienvenidos a esta celebración. También saludamos a quienes nos siguen por medio de los medios de comunicación, nuestros hermanos enfermitos, quienes se conectan desde ahí. También les tendremos en cuenta en nuestra celebración y sobre todo también con la intención en este día, en acción de gracias, por el cumpleaños número 84 de Maruja de Maldonado y Héctor Maldonado Casas, 15 meses de fallecimiento. Están aquí los de la intención, nos unimos a su intención y le pedimos al Señor que les siga bendiciendo y oramos por ustedes, por su familia y por todas sus necesidades. Con cada una de estas intenciones con las que tenemos en nuestro corazón, vamos a pedir perdón al Señor. Les invito a que en un momento de silencio entremos ahí en nuestra conciencia. Nuestra conciencia es un espacio donde está Dios y yo. Y dentro de ese espacio podemos dialogar con Dios y pedir perdón al Señor por ciertas cosas que no hemos hecho bien, por ciertas actitudes, quizás de pronto ciertas cosas que están presentes ahí. Pues pidamos perdón al Señor, que Él viene a nuestro encuentro con su misericordia. Tú que has sido enviado para sanar los corazones contritos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por cada uno de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que hiciste resplandecer a Santa Margarita por una admirable caridad hacia los pobres, concédenos por su intercesión y ejemplo ser imágenes de tu bondad entre los hombres.
Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos la palabra del Señor para este día. Lectura del libro de la sabiduría. La sabiduría posee un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, diáfano, invulnerable, amante del bien, agudo, incoercible, benéfico, amigo de los hombres, firme, seguro, sin inquietudes, que todo lo puede, todo lo observa y penetra todos los espíritus, los inteligentes, los puros, los más sutiles. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento y en virtud de su pureza lo atraviesa y lo penetra todo. Ese efluvio del poder de Dios, emanación pura de la gloria omnipotente. Por eso, nada manchado la alcanza. Es irradiación de la luz eterna, espejo límpido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Aun siendo una sola, todo lo puede. Sin salir de sí misma, todo lo renueva y, entrando en las almas buenas de cada generación, va haciendo amigos de Dios y profetas. Pues Dios solo ama a quien convive con la sabiduría. Ella es más bella que el sol y supera a todas las constelaciones. Comparada con la luz del día, sale vencedora, porque la luz deja paso a la noche, mientras que a la sabiduría no la domina el mal. Se despliega con vigor de un confín a otro y todo lo gobierna con acierto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu fidelidad de generación en generación, fundaste la tierra y permanece. Tu palabra, Señor, es eterna. Por tu mandamiento subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Tu palabra, Señor, es eterna. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Tu palabra, Señor, es eterna. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus decretos. Tu palabra, Señor, es eterna. Que mi alma viva para alabarte, que tus mandamientos me auxilien. Tu palabra, Señor, es eterna. Por los poetas que nacen, por las flores del camino, por el rezo de las madres, por la sonrisa del niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios?
Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán, está aquí, está allí, porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearán ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo verán. Entonces se les dirá: está aquí, está allí, no vayan ni corran detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reparado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a hacer una pequeña reflexión a partir de la primera lectura de la sabiduría que seguimos reflexionando. Seguidamente pues pasamos al Evangelio según San Lucas que se nos propone para el día de hoy. Y si bien nos damos cuenta, seguimos reflexionando sobre este bellísimo libro de la sabiduría. Y en ese libro entonces nos encontramos expresiones muy interesantes. Por ejemplo, ayer hablaba ya una cuestión hacia la justicia, haciendo como un reclamo un poco a las personas que gobiernan. Y el día de hoy ya empieza a ser como una definición de lo que es la sabiduría. Pero entonces quiero que nos imaginemos, para poder entender un poco este texto, nos imaginemos como un trozo de pan. Imaginándonos este trozo de pan, entonces vamos a tomar por pedacitos y vamos a ir comiendo ciertos elementos o ciertas cosas que nos ayudan para nuestra alma y para nuestro ser. Entonces, primer pedacito de ese pan que vamos a tomar, es que la sabiduría es un espíritu inteligente que traspasa todo, que penetra lo inmaculado, y es entender entonces que la sabiduría viene de Dios y esa sabiduría inmaculada nos da también ciertas cuestiones que nos ayudan a entender. Y que nos ayudan a entender ciertas cuestiones que tendremos en nuestra vida. Entonces ese pedacito de pan es entender las realidades que tenemos en nuestra vida. Vamos a ir alimentándonos entonces con ese pequeño pedacito. Es entender qué realidades están presentes en nuestra vida y cómo pasarlos por la sabiduría. Cómo entender ciertas situaciones que quizás de pronto nos hacen sufrir o ciertas situaciones que nos inquietan. Entonces, la sabiduría de Dios nos ayudará a entender eso. ¿Y cómo nos ayudará a entender eso la sabiduría de Dios? Pues bueno, estando en comunicación con Él, teniendo también y pidiendo pues sobre todo esa cuestión ágil de poder penetrar en el misterio y sobre todo que esa agilidad que el Señor nos da también nos dé un beneficio para cada uno de nosotros, para poder experimentar y poder discernir lo que está bien y lo que está mal. Otro segundo pedacito de ese pan que nos ayudará a alimentar a nuestro ser y a nuestra alma es que la sabiduría siempre está o ayuda también en la emancipación o en la glorificación de Dios. Es decir, que esa sabiduría irradia y ese mismo sentido es si nosotros somos sabios, si nosotros entendemos la sabiduría de Dios como el cumplimiento de la voluntad de Él, podremos también manifestar sabiduría a las otras personas. Y ese manifestar sabiduría a las otras personas es tener entonces esa capacidad de serenidad, de poder entonces darnos cuenta de que Dios va obrando, de que esa sabiduría obra lentamente y va entrando en nuestro ser y va irradiando. Y entonces esa sabiduría se ve manifestada en mi familia, se ve manifestada en mi sociedad, se ve manifestada en lo que yo realizo. ¿Sí? Entonces, es decir, ser ejemplo de sabiduría para los demás. Pero todo esto se tiene en cuenta desde el primer paso, que es tener presente que Dios nos sigue hablando y que Dios nos ayuda también a entender esos momentos difíciles en nuestra vida. Y ese último pedacito de pan para alimentar nuestra alma del libro de la sabiduría es saber que Dios sigue anunciando y nos sigue invitando a ese convite de la sabiduría y que la sabiduría es más bella que el sol y que seguirá superando muchísimas realidades. Es decir, dominará sobre el mal y se desplegará así a los confines de la tierra. Entonces, teniendo en cuenta esos tres elementos de la sabiduría, como les decía, imaginándonos ese pequeño pan
que vamos tomando por trozos. Entonces el primer trozo es tratar de entender las ciertas situaciones que nos pasan en nuestra vida desde la voluntad de Dios. El segundo momento es ser capaces de entender, digamos, esa sabiduría que yo debo manifestar a los demás en mi realidad, en lo que realizo, o sea que se vea que yo soy ejemplo de sabiduría, que al cumplir esa voluntad de Dios yo pueda decir, bueno, esta persona sí es sabia porque sabe discernir, porque sabe orientar, porque sabe entender, porque sabe agudizar, porque sabe profundizar desde lo que está realizando y desde lo que hace. Y por último, que esa sabiduría también trasciende mucho más allá, que esa sabiduría domina el mal, que esa sabiduría va más allá de nuestra realidad y que esa sabiduría también nos ayudará a ser trascendente a cada uno de nosotros. Entonces, con esos tres momentos que seguramente alimentarán nuestra alma, alimentarán nuestro ser, nos queden para este día esa reflexión sobre el libro de la sabiduría. Y como les digo, es un libro bellísimo y es entendernos nosotros y vernos desde la voluntad de Dios. ¿Cómo estamos nosotros realmente? Es interpelarnos y es preguntarnos, ¿realmente estamos dejando que esa sabiduría irradie mi ser, que traspase mi mente, que traspase mi corazón y que yo pueda agudizar y pueda comprender? Seguidamente el Evangelio de hoy nos propone, o se le hace una pregunta a Jesús un poco capciosa y es, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Esa es la pregunta que se hacía en ese tiempo y que yo creo que aún cada uno de nosotros nos hacemos. Pero entonces, ¿cómo entender ese el reino de Dios? Y es que el reino de Dios no es entenderlo en realidades humanas, porque la lógica de Dios es muy distinta a la lógica nuestra. La lógica de Dios, incluso el tiempo de Dios, es muy distinto al nuestro. Y entonces ese reino de Dios no es como que se entendía en esa época, que era quizás que de pronto llegara el mismo Dios y transformar esa realidad humana y que ya no hubiese más guerra, que ya no hubiese más peleas, que ya no hubiese tantas realidades que tiene el ser humano. No, el reino de Dios se va construyendo desde aquí, desde ahora. Ese reino de Dios se va construyendo a partir de cosas sencillas, a partir de la misma manifestación del misterio de Dios. Y entonces, claro, nosotros como seres humanos esperamos realidades grandes, que se cambie el sol, que se caiga la luna, bueno, en fin, ¿no? Pero no, el reino de Dios se va manifestando en cosas sencillas. E incluso el reino de Dios ya está en medio de nosotros. Y hacer reino de Dios significa entonces aceptar también la voluntad de Dios. Pero ese aceptar la voluntad también es ser capaces de poder manifestar su amor y su misericordia. Ser reino de Dios también significa ayudar al pobre, al que lo necesita. Ser reino de Dios también significa estar inmersos en una realidad y poder manifestar ese amor de Dios. Por eso el reino de Dios, quien nosotros hemos entendido, es aquel que se hace desde lo sencillo, ¿sí? Dios se manifestó en cosas sencillas. Dios incluso se manifestó en un niño para, digamos, abajarse a este mundo, y así se seguirá manifestando en cada uno de nosotros. Por eso, pidámosle al Señor que Él sea quien nos ayude a comprender esa realidad del reino. ¿Y qué tal si nosotros estamos siendo verdaderamente soldados de ese reino, estamos siendo parte de ese reino? Y no esperemos que el reino de Dios vaya a venir así sorpresivamente, ¿no? El reino de Dios ya lo estamos construyendo cada uno de nosotros. Nosotros somos testigos del reino de Dios en nuestra familia. Nosotros somos testigos del reino de Dios en nuestra realidad. Cada uno de nosotros estamos siendo testigos de esa realidad. Y ese reino de Dios se va construyendo. ¿Cómo se va construyendo? Ayudando a los demás, siendo también ejemplo para los demás. Pues pidámosle al Señor, pidámosle a Él que sea Él quien nos ilumine y que nos ayude a comprender ese gran misterio, esa lógica de Dios, del reino de Él. Pidámosle también a Él que nos dé esa capacidad para poder comprender sabiamente lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Por eso les invito a que cerremos nuestros ojos en un momento de silencio y interioricemos esta palabra, lo que hemos dicho. Que podamos comprender y que esas palabras o eso que hemos reflexionado cale en nuestro corazón. Cómo poder ser sabiduría, cómo poder entender desde lo que yo realizo, desde lo que yo soy como persona, para que esa sabiduría traspase mi corazón,
para que yo pueda discernir bien. Y también otra de las cuestiones que nos presenta el Santo Evangelio: ¿realmente estoy siendo testigo del reino de Dios? ¿Realmente estoy anunciando ese reino de Dios que se empieza a construir desde aquí, que ya está en medio de nosotros? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que cada uno de nosotros coloquemos en la mesa del altar cada una de nuestras intenciones, las que traemos ahí en nuestro corazón, esos proyectos, nuestra familia, todo coloquémoslo ahí en esa mesa del santo sacrificio como esa intención agradable a Dios. Y hoy en día también de San Gerardo encomendamos también a las madres y a los niños. Continuamos con nuestra celebración. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien en tu santa Iglesia. Dios, que admirablemente a Santa Margarita la hiciste extraordinariamente en su caridad, haz que también al presentarte estos dones y estas ofrendas, intercedas por tu amor y tu gracia y nos concedas el reflejo de los hombres en tu bondad infinita. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra, existe todas las cosas, y nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, fuese nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 Dios poderoso, que hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo Padre, nuestro Padre, Santo Hijo Jesucristo, Santo Espíritu Divino, hoy cantamos para ti. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu.
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Yo les invito a que adoremos al Señor aquí presente en medio de nosotros. Muchas veces andamos con muchas realidades, con mucho afán, ni siquiera nos inquietamos un momento para orar al Señor. Agradezcamos a Dios por este gran misterio que se nos presenta en medio de nosotros. Jesús que baja, Jesús que viene y camina con nosotros. Ese Jesús se hace presente en medio de nuestra realidad, en medio de nuestra historia sagrada, y se sigue manifestando en una cuestión muy sencilla pero muy interesante para nosotros. En un pedazo de pan y en un poco de vino sigue haciendo presente ese reino de amor y de misericordia para cada uno de nosotros. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, junto con el Papa Francisco, con nuestro cardenal Luis José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Aguárdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de Héctor Maldonado Casas. Al cumplir 15 meses, lo encomendamos a ti, Señor, para que ya esté manifestando tu resurrección y esté viendo tu rostro glorioso. Y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, perdona nuestros pecados, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Él un día nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme en tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Laudato si, oh mi Signore, laudato si, oh mi Signore, laudato si, oh mi Signore, alabado si seas mi Señor por todas las criaturas, por el sol y por la luna, por el viento y las estrellas, por el agua y por el fuego. Laudato si, oh mi Signore, laudato si, oh mi Signore, laudato si, oh mi Signore, alabado si seas mi Señor por la hermana madre tierra que alimenta y que sostiene, por la hierba, flor y frutos, por los montes y los mares. Laudato si, oh mi Signore, laudato si, oh mi Signore, laudato si, oh mi Signore, alabado si seas mi Señor. El sentido de la vida sea cantarte y alabarte, y porque esta nuestra vida sea siempre una canción. Laudato si, oh mi Señor,
Laudato si, oh mi Señor. Laudato si, oh mi Señor. Alabado si seas mi Señor. Por todas las criaturas, por el sol y por la luna, por el viento y las estrellas, por el agua y por el fuego. Laudato si, oh mi Señor. Laudato si, oh mi Señor. Laudato si, oh mi Señor. Alabado si seas mi Señor. Démosle gracias al Señor por esta celebración de la Eucaristía. Seguimos renovados y vamos con fuerza a seguir allá afuera, anunciando ese reino de Dios con nuestra realidad, con todo lo que hacemos. Que Él nos siga fortaleciendo y nos siga dando también su gracia y su amor. Nos encomendamos a nuestra Madre del Cielo, vamos a colocar toda nuestra mirada hacia nuestra María del Perpetuo Socorro y vamos a orar en acción de gracias por el cumpleaños número 84 de Maruja de Maldonado, y también oramos por Héctor Maldonado Casas al cumplir 15 meses de su fallecimiento. Oramos por el cumpleaños, inicio de la vida también, y oramos también por esta persona que se ha encontrado con el Señor en su misericordia, en su rostro eterno. Digamos: Dios te salve María, contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Renovados con estos sagrados misterios, concédenos, Señor, seguir los ejemplos de Santa Margarita, quien se honró en constancia, piedad y se entregó a tu pueblo por inmensa caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. A vivir lo que aquí hemos celebrado podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Un bendecido día para todos. Dios me les bendiga y que el Señor les siga animando cada uno. Muchas bendiciones. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimiento empiezo a cantar. María de Nazaret, la Virgen a quien Dios Padre eligió por madre del Hijo Santo de Dios. María que nos conduce al amor, María de mi Señor. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Vamos a cantarle el cumpleaños a Marujita, que no se nos vaya, y le cantamos el cumpleaños a Marujita, que está de cumpleaños la señora Maruja. Eso, cumpleaños
feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Marujita, cumpleaños feliz, que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo, pero en Cristo Jesús. Dios te dé la salud, bendiciones también. Dios te guarde y proteja, y la Virgen también.